Y el tercer elemento de nuestra propuesta es la creación de un fondo. Un fondo que no lo administre el Estado, porque seguramente lo primero que se me va a decir es que el Estado es un mal administrador, el Estado es un mal gerente. Ese es otro tema que algún día tal vez podamos conversar, si el Estado puede o no hacer actividad empresarial, es otra historia. Pero el punto que quiero señalar es que se puede crear un fondo que permita, que tenga como propósito facilitar el acceso de la medicina. Es un fondo que el objetivo sería facilitar el acceso de la medicina a las personas. Un fondo de una determinada cantidad, habría que cuantificarlo, que además se puede tercerizar, es decir, se puede privatizar. Lo manejaría un privado que tendría como objeto que con una rentabilidad razonable pueda ingresar al mercado y competir con ese gigante que ahora tenemos al frente. Esta iniciativa, desde luego, es una propuesta de la Defensoría, y yo exhortaría al Ejecutivo a que sea el Ejecutivo el que tome una iniciativa como esta. Existen en el mundo diversos fondos para diversos propósitos. Hay prácticas, buenas prácticas para el manejo de estos fondos que permita que no haya ningún tipo de corrupción o por lo menos se reduzca al máximo, que sea absolutamente eficiente su manejo. Quisiera además señalar, presidente, que en la Defensoría del Pueblo, desde el inicio de esta gestión, señalamos que nos interesaban de todos los temas que se han venido trabajando, estaba muy bien y hay que fortalecerlos y así lo hemos hecho, pero dos temas nos preocupaban y desafortunadamente el tiempo ha terminado dándonos la razón. Nos interesaba el tema de la salud, por eso es que nuestras primeras supervisiones tuvieron directamente que ver con la salud. Porque la salud es una suerte de derecho que es la base del resto de derechos. Tiene que ver con la vida, tiene que ver con la dignidad, tiene que ver con la esperanza de vida. Si no tenemos salud, prácticamente todos los derechos son una quimera. Y lo segundo es que nosotros decíamos, las personas también tienen derechos en el mercado. Acá no estamos hablando solo de un tema de consumidor, porque la palabra consumidor parece un poco frívola. Estamos hablando de derechos de la persona en el mercado. Y por eso es que la Defensoría plantea estas alternativas. No quisiera terminar, presidente, sin señalar lo siguiente. La pregunta que también se han hecho algunos es si podría haber al final una suerte de control o supervisión de precios de las medicinas. La Defensoría va a elaborar un informe, porque esto es un trabajo que venimos haciendo, pero la invitación ha sido hace 48 horas, va a preparar un informe que permita conocer la realidad del mercado de medicinas y que sin temor plantee la posibilidad, incluso en la situación extrema, de una regulación de estos precios. Muchas gracias. Se agradece, doctor Gutiérrez. Entendiendo que había una situación en la Ministerio de Economía y quien además se ha excusado de asistir por razones laborales, se encuentra acá con nosotros presente el señor Miguel Ángel Luque, que es el director de Libre Competencia, el MEF. El señor Luque le robaría 5 o 10 minutos de intervención para poder que nuestros colegas hacer su intervención ya. Gracias. Puede usted tener uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los congresistas, al presidente del Indecopi y al defensor del pueblo. Voy a ser muy breve, no se preocupen. En primer lugar, quisiera transmitirles o reiterarles las disculpas de la ministra. Ella tiene, como es de público conocimiento, Consejo de Ministros hoy día, pero me ha pedido que en mi condición de director de competencia del Ministerio de Economía venga a traerles la posición del Ministerio. Lo que quería precisar es que el Ministerio de Economía y Finanzas se ha pronunciado sobre, bueno, dos proyectos de ley el año pasado, el proyecto de ley 353 y el proyecto de ley 363-2016 de los congresistas Lescano y Arana, que se encuentran presentes.
Y en realidad lo que ha hecho el Ministerio de Economía es hacer unas observaciones puntuales a esos proyectos de ley. ¿Sí? Bueno, ustedes conocen los informes. Las principales observaciones han sido relacionadas con los costos que puede generar un sistema de control de fusiones y además tener en cuenta que existen mecanismos alternativos que pueden ser más efectivos o más eficientes para defender la competencia y el bienestar de los consumidores. Un ejemplo de ello, bueno, es la eliminación de barreras de entrada, que podría ser importantes, por ejemplo, en el mercado farmacéutico. Y también el control de conductas anticompetitivas, respecto del cual Indecopi ha tenido importantes resultados en los últimos meses y años incluso, ¿no? Creo que es importante prestar atención a esa labor también. En segundo lugar, hemos tenido observaciones relacionadas con el tema de la fortaleza institucional, con el fortalecimiento institucional de la agencia que eventualmente vería el tema de control de fusiones. Ese tema lamentablemente no lo hemos visto en los proyectos de ley que hemos recibido y en esa línea hemos observado esas falencias específicas. Pero sobre la idea del control de fusiones, quiero aclarar que el MEF no se ha opuesto y de hecho estamos abiertos a participar, digamos, en la discusión de la norma. En ese sentido, lo que nosotros consideramos es que el control de fusiones tiene que cumplir ciertas condiciones mínimas. Es un tema sumamente técnico. Tenemos la suerte de que hay bastante desarrollo a nivel internacional sobre el tema y creo que deberíamos tener en cuenta las recomendaciones que se hacen, por ejemplo, desde la OCDE, ¿no? Entre las condiciones mínimas que nosotros hemos además incluido en nuestros informes se encuentra el umbral adecuado. Es muy importante que el umbral sea adecuado para que el sistema pueda precisamente enfocarse en aquellas fusiones que pueden generar una concentración de poder de mercado que afecte la competencia y a los consumidores. Eso va en la línea además de lo que plantea Indecopi. El segundo tema es que este umbral debe ser objetivo para que permita que las empresas del mercado tengan predictibilidad acerca de cuándo es que tienen que solicitar una aprobación previa o una autorización previa por parte de la agencia de competencia. Eso es muy importante y en el caso de uno de los proyectos de ley que revisamos no cumplía este requisito, que insisto, es una recomendación internacional. Y bueno, el tercer tema es que se necesita un procedimiento muy ágil y muy predecible, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que una preocupación prioritaria del Ministerio de Economía y Finanzas es la predictibilidad del entorno económico, que no se afecten las inversiones, y si no se tiene un procedimiento adecuado de control de fusiones, esto puede ir en detrimento de las inversiones y de esa manera en detrimento de los consumidores, ¿no? Entonces, la tercera condición mínima que nosotros hemos considerado siempre en nuestros informes es que se requiere un procedimiento ágil y predecible. El cuarto tema, bueno, ya lo había mencionado, es la fortaleza institucional. Se requiere que la autoridad de competencia tenga la mayor autonomía e independencia para poder aplicar de manera técnica este tipo de herramienta. Y eso, lamentablemente, en los proyectos de ley específicos que revisamos, que se nos solicitó opinión, no estaba desarrollado, digamos, ¿no? Por último, también se ha propuesto, en el marco de los grupos de trabajo que organizó el congresista Jorge del Castillo, que lamentablemente no está presente, se planteó, digamos, como propuesta la idea de una aplicación progresiva de este sistema, ¿no? Porque, digamos, es claro que no todos los mercados son iguales, no todos los mercados tienen las mismas condiciones de competencia, y es posible que sea una buena idea para volver más efectivo, más eficiente este sistema, que se haga una aplicación progresiva, empezando de repente por los mercados más concentrados o los mercados más sensibles que se puedan identificar en base a un estudio técnico, ¿no? En relación con el grupo de trabajo que organizó el congresista Jorge del Castillo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha participado en todas las reuniones a las que ha sido convocado y siempre ha llevado esta posición técnica, ¿no? No ha estado en contra de la idea del control de fusiones, sino específicamente de los detalles que consideramos deben garantizar que no se afecte la predictibilidad del entorno económico y la inversión en el mercado, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de la posición del Ministerio de Economía y bueno, estoy atento a las preguntas que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, señor Luque. Vamos a iniciar con la intervención de los congresistas.
Ya se iniciaron las inscripciones. Le anoto, congresista Ratti, tiene la palabra ahorita en este momento el congresista Violeta. Gracias, presidente. Saludando a nuestros invitados y a los colegas presentes. Una primera aclaración, en todo caso precisión que habría que hacer, porque he tenido la oportunidad de coordinar con la ministra de Economía en este punto específicamente, precisar que de parte del Poder Ejecutivo no existe ningún tipo de resistencia ni observación para regular el tema del control de fusiones y promover la competencia en la economía nacional. Es precisamente Indecopi, como la agencia de promoción de la competencia especializada, a través de quien se tendrá que trabajar este tema, y como se ha explicado, se han emitido incluso informes en ese sentido, informes a favor. Y precisar también que en diversos momentos, cuando este Congreso de la República ha tenido la oportunidad de poder desarrollar una regulación de control de fusiones, no lo ha hecho. No lo hizo cuando se discutió el Código de Defensa del Consumidor, como tampoco no lo hizo cuando se propusieron iniciativas legislativas específicas, algunas de ellas, entiendo, en congresos anteriores por el propio congresista Lescano, por ejemplo, entre otros congresistas, de tal suerte que creo que este Parlamento, en términos institucionales, tiene que asumir una responsabilidad sobre la ausencia de una legislación que permita tener una regulación en esta materia específicamente. Y precisar sobre esto, presidente, creo que hay varias ideas que poner en claro. Este tema surge a razón de, como lo decía el defensor del pueblo, sobre una preocupación en materia de cómo se comercializan y se acceden a los medicamentos en el Perú. El tema del control de fusiones, el control de mercado, regulación, promoción de la competencia, es en cierta manera aleatorio en este punto. Es importante, pero aleatorio en el siguiente sentido. En el sentido que nos distrae de un tema que es fundamental. En este mismo Parlamento, en esta comisión, formamos un grupo de trabajo, cuando estaba el congresista González como presidente, precisamente para revisar el caso de las medicinas y el caso de los alimentos procesados, cuando surgió el caso de la concertación de precios, que es un caso que además, presidente, ni siquiera surge en el Perú. Lo tomamos en el Perú porque la denuncia y el caso comenzó a ser revisado en Chile y se determinó que entre diversas cadenas farmacéuticas se había producido una concertación de precios. Esa colusión tuvo un reflejo en el Perú y por lo tanto lo investigamos. Luego de algún buen tiempo de investigación, si no me equivoco, tomó incluso 3 o 4 años, se determinó que efectivamente en el Perú había habido concertación de precios y formamos un grupo de trabajo. Lamentablemente no le dimos continuidad a ese grupo de trabajo. Y lamentablemente no hemos podido adelantarnos un poco a los hechos. Y traigo a colación este antecedente, presidente, por lo siguiente. Porque el problema es más grande que solamente las medicinas. El problema tiene que ver con la calidad de los alimentos procesados y las medicinas a las que accedemos los peruanos y las peruanas en general. Y que tiene que ver con costos y calidad. Nosotros hemos venido discutiendo una de las propuestas que teníamos en ese sentido, era tener precisamente un grupo de trabajo que pudiese proponer la creación de una autoridad única como existe en el caso de Estados Unidos, una suerte de FDA americana, en el sentido de que hay una autoridad única de alimentos procesados y fármacos. Porque ¿qué es lo que tenemos? Cuando hemos tenido los casos de denuncias que se han conocido en estos últimos tiempos, hemos detectado, primero, dispersión institucional. Es decir, tenemos Sanipé, Senasa, Digesa, Digemin y sigo con los MINES, en el sentido de que cada uno tiene formatos y además dependen de sectores distintos. Algunos del Ministerio de Producción, otros del Ministerio de Salud, otros del Ministerio de Agricultura, otros del Ministerio diversos. El segundo aspecto problemático, dispersión normativa. Todas estas instituciones, cuando surge un problema o una denuncia, todos evaden la responsabilidad. Y todos acuden a la zona gris de la legislación para sencillamente no asumir responsabilidad sobre aquella cosa sobre lo cual tendrían que dar cuenta. En consecuencia, presidente, yo hago una exhortación, necesitamos trabajar este grupo. Mi bancada está presentando un proyecto en ese sentido para poder
por lo menos desde el Parlamento, promover la formación de este grupo que permita hacer un diagnóstico completo para tener una Autoridad Nacional de Alimentos y Fármacos que nos permita pues ver cómo fusionamos estas instituciones, qué competencia les damos y finalmente tener una autoridad potente, poderosa, que controle el acceso de los medicamentos como de los alimentos procesados en términos de calidad y en términos de precio. Sin embargo, tengo que precisar también que en relación a las propuestas del defensor, con todo el respeto del mundo y el afecto, manifestar, no diría una preocupación, sino una discrepancia democrática. En el Perú, si bien es cierto, el artículo 58 reconoce que estamos en una economía de mercado, hay que precisar que no es una economía de mercado, sino una economía social de mercado. Sin embargo, la misma Constitución regula la libertad de contratación y, consecuentemente, la libertad para la fijación de precios. Entrar en una política, en este momento reactiva, ¿no es cierto?, en cierta manera, discúlpeme, defensor, a través de la presidencia populista, ¿no es cierto?, creo que no nos hace bien, porque si una de las grandes cosas precisamente han garantizado el modelo de la economía social de mercado, que de alguna manera algún éxito ha tenido en las grandes reformas económicas y políticas que hemos tenido en el país en las últimas décadas, es precisamente que hemos logrado consolidar un modelo económico que se basa sobre algunos principios, entre otras, en la libertad de contratación. Habrá que estudiar mejor la propuesta, podría yo estar equivocado en lo que estoy diciendo, de repente tiene otros detalles que nos podrían ilustrar mejor, pero me parece que ir por una fórmula de fijación de precios, que me parece que también algún otro congresista lo ha mencionado, desde preliminarmente me parece que no es una buena idea. En consecuencia, tener una agencia de supervisión de precios podría ser informativa, pero no me parece que podríamos tener una agencia que finalmente diga a una empresa o a la otra qué precio debería tener una medicina u otra. La banda de precios es lo mismo y el fondo no me parece que sean, en todo caso, no le encuentro una gran sustancia sobre eso. Creo que la Defensoría del Pueblo en esta materia sí tiene que opinar. El derecho a la salud, el acceso al derecho a la salud, como el derecho al acceso a los medicamentos, sí me parece un tema importante de intervención de la Defensoría del Pueblo, y creo que ahí necesitamos un esfuerzo conjunto de la Defensoría del Pueblo, de Indecopi como agencia de regulación, del propio Parlamento y del Ejecutivo, de los órganos competentes para poder abordar esto de manera más integral. Insisto, presidente, en que uno de los problemas que estamos teniendo en esta materia son estas miradas parciales, segmentadas de un problema que desde mi punto de vista es mucho más amplia y sobre lo cual estoy seguro desde esta comisión y su presidencia podríamos darle un tratamiento más completo. No quiero extenderme, solamente insistir, de parte del Ejecutivo existe una clara vocación para establecer una política de desarrollo y de promoción de la competencia y en ese sentido sacar adelante los proyectos de ley que tienen que ver con el control de fusiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene usted la palabra la congresista Rosa María Bartra. Gracias, presidente, y por su intermedio. Una interrupción. No hemos dado la bienvenida a mi amigo, al congresista Segundo Tapia. Damos la bienvenida al congresista Segundo Tapia. Continúe, ya conoce la palabra, congresista. Gracias, presidente. Por su intermedio, mi saludo al presidente del Consejo Directivo de Indecopi, al defensor del pueblo y al funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas que nos acompañan esta mañana. Estamos, presidente, frente a un debate sobre un producto muy sensible, muy sensible. Y creo que el enfoque que he escuchado por parte del Ejecutivo, básicamente por parte del MEF y ahora por mi colega, el congresista Violeta, es un enfoque comercial del medicamento. Y se están olvidando que el medicamento tiene un carácter dual. Es un producto sanitario y al mismo tiempo es un producto comercial. Si nosotros enfocamos la visión sobre un producto comercial, pues obviamente vamos a tener ese razonamiento simplista en el cual hay que eliminar las barreras, en el cual hay que promover la competencia, en el cual hay que promover la inversión, en el cual hay que ver que no se pueda actuar en detrimento de la inversión, etc. Esa es una visión comercial. El medicamento no es un bien comercial y eso hay que entenderlo, ese carácter dual que precisamente le da la característica de que el mercado de los medicamentos sea un mercado imperfecto y por lo tanto no sigue las reglas del mercado, hace que en este momento nosotros tengamos que exigir que la visión para tratar el problema ante el cual nosotros estamos necesariamente tenga que pasar por considerar el medicamento, primero, un producto que tiene una doble connotación, comercial y también sanitaria, sobre todo sanitaria, y también que estamos frente a un mercado imperfecto, como lo explicó ya antes el defensor del pueblo.
Si nosotros no tenemos en cuenta eso, cualquier política que se vaya a implementar va a estar equivocada. Y por otro lado, tenemos que considerar que es un bien estratégico, absolutamente estratégico para el Estado a fin de mantener la salud de la población. No es una ropa, no es un zapato, no es ningún otro producto que el consumidor voluntariamente pueda decidir o no su adquisición. En el 99% de los casos tiene que ser de adquisición obligatoria, porque hay una necesidad implícita en su uso. No da, por lo tanto, a quien lo adquiere la posibilidad de decidir su adquisición. Es una necesidad. Hasta fines del 2017 el Perú tenía aproximadamente 21.199 boticas y farmacias con características muy diversas en el mercado. Boticas que no cumplen con las exigencias de ley, boticas que presentan movimientos económicos significativos, pero que aparentan una posición comercial importante, podríamos hablar incluso ahí de lavado de activos, boticas que realizan prácticas ilegales y una gran diversidad en el tratamiento. En todo este gran número de boticas se tiene aproximadamente 5 cadenas mayores en el mercado, de las que las 2 más grandes siempre lo constituyeron Incafarma y Mifarma. Y ahora estamos frente a algo que no está regulado, es cierto. Tendremos pues el mea culpa, como hace el congresista Gilbert Violeta, de que no se ha legislado en control de fusiones, no se hizo en su momento, no hay. Pero bueno, pues el punto ha llegado y hay una fusión en el mercado farmacéutico que lleva a que estemos realmente frente a una posición de dominio de un grupo. Efectivamente eso existe, eso hay. Y hubieron en el pasado entre estas cadenas de boticas que ahora se han fusionado, prácticas ya en contra del mercado. Se dejaron sancionar, pagaron su multa, por eso es que el asunto quedó prácticamente ahí. Pero ya antes, en el pasado, antes de ser un solo grupo comercial, ya tenían prácticas negativas en un mercado que, como hemos dicho antes, es muy sensible. Por lo tanto, ¿qué consecuencias podemos ver ahora producto de esta fusión? En el corto plazo, probablemente los precios disminuyan o probablemente se mantengan, no lo sé, eso en el corto plazo. Se van a mantener porque obviamente, ¿qué van a hacer? Al tener la posición de dominio, ponen contra la pared a los laboratorios farmacéuticos, a los distribuidores, a toda la cadena de proveedores en general. ¿Y dónde va el mayor margen de ganancia? Pues obviamente en el comercializador. Como tengo casi todo el mercado, porque mentira es, señor presidente, que digan, nosotros tenemos solo 2.149 boticas y las otras 20 y tantas mil no son nuestras. Mentira pues, porque al final la cantidad que ellos facturan es de más del 80%. Entonces, ¿tienen dominio en el mercado? Sí, tienen dominio en el mercado. Puede que no tengan el mayor número, pero sí tienen el dominio en el mercado. Como tengo dominio en el mercado, arrincono al laboratorio, arrincono a toda la cadena. ¿Interrupción? El congresista Violeta y el congresista Reategui, si usted lo permite, presidente, me piden una interrupción. Tiene la interrupción del congresista Violeta y luego el congresista Reategui. Gracias, presidente, gracias a la congresista Bartra. Precisamente en eso, y una cosa que sí sería bueno preguntarles también a nuestros invitados, y es que no ha quedado claro el grado de concentración, ¿no es cierto?, en línea con lo que se ha explicado para que se nos pueda dar las cifras más exactas, de tal suerte que hoy día hemos visto un comunicado de este conglomerado empresarial que dice que solo tiene el 18%. Ayer alguien decía que era el 90% de la concentración. Sería bueno en términos ya oficiales y formales que se nos den las cifras. Claro, eso es lo que esperábamos del MEF, que nos traigan datos reales, ciertos. Sin embargo, sí, sí, congresista. Sí, quiero complementar un poco lo que dice la congresista Rosa María Bartra. Efectivamente, tienen 18% del mercado supuestamente porque hay más de 10.000 farmacias independientes, pero sin ningún poder de compra, sin ningún poder de negociación, sin ningún poder de unirse, sin ningún poder de hacer frente a estos grandes grupos económicos. Evidentemente que sus ventas van a superar más del 80% del mercado. Y es más, dicen, no, en esta unión obviamente que van a disminuir los precios, por supuesto que van a disminuir los precios, pero a costa de quebrar a los demás. Y cuando quiebren las demás, obviamente voy a subir el precio, pues porque simplemente ya estoy único en el mercado y obviamente no voy a permitir
que lo que ahora pierdo supuestamente un poco, después voy a recuperar con creces. Porque no solamente ahora están perdiendo, porque en gestión, en muchas cosas, decían muchos los dos gerentes que en muchas líneas ellos perdían como más de 5.000 millones, pero en otros pocos recuperaban. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Porque tienen unas espaldas financieras tan grandes que el pequeño no lo tiene. Incluso ponen el precio de venta mucho más barato que un laboratorio. Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de quebrar definitivamente a la poca y escasa competencia que existe. Eso no se da cuenta ni Indecopi, no se da cuenta ni nadie en el mercado. Pero, ojo, así el Perú, con ese criterio de que nadie se da cuenta de estas cosas, el Perú va a llegar a una situación de un monopsomio tan grande como es ahora, porque es un monopsomio, ¿ya? Que a la final sí vamos a tener problemas. Todos los peruanos, los más pobres, van a pagar las consecuencias y la situación de este dominio exagerado del mercado que tienen ahora este grupo económico tan grande. Gracias, presidente. Gracias, Rosa. Sí, al congresista. Gracias, presidente. Yo creo que sí le puedo contestar al congresista Violeta a su inquietud. La fusión congresista Violeta, por su intermedio, señor presidente, fortalece la posición de dominio del mercado. Impone un modelo de negocio donde prima el valor comercial, como nosotros lo hemos explicado ya. ¿Qué dice Intercorp? Dice que no existe monopolio, dado que existen aproximadamente 21.199 boticas y farmacias en el país, y ellos serían propietarios solamente del 20% de boticas en el mercado. Eso es lo que ha dicho Intercorp. Y por eso dicen no existe monopolio. Sin embargo, como también lo acaba de explicar el congresista Reategui, por su intermedio, señor presidente, ellos en el mercado, supuestamente quedarían 80% de boticas y farmacias independientes. Y esto podría parecer cierto, pero es ficticio, porque en realidad el valor comercial, si separamos entre público y privado, que manejan las cadenas de boticas, este grupo que se acaba de fusionar tiene el 60% y el público 40%. Pero de ese 60% privado que tienen ahorita el grupo de Intercorp, en realidad tienen el 93% del manejo económico en el sector privado. El resto, 40%, queda para el sector público. Esos son estudios que se han hecho y con todo gusto lo podemos alcanzar, presidente, para que por su intermedio se pueda distribuir en todo caso y analizar en lo que corresponda, porque finalmente todas estas cifras son sujetas a mayor estudio. Ese es un estudio preliminar que se ha hecho desde mi despacho. Estaba hablando, presidente, de las consecuencias que se podrán observar en el corto plazo. En el corto plazo, dijimos, es probable que los precios se mantengan y hasta disminuyan. ¿Por qué? Porque el poder que tiene este grupo en su capacidad de negociación excede a toda la cadena de proveedores. Y pueden, efectivamente, presionar al laboratorio, presionar a la droguería, en las que queden para presionar, porque, ojo, ellos ya adquirieron una cadena que es propietaria del laboratorio y que además fabrica para ellos mismos. Entonces tienen el círculo cerrado, pueden hacer lo que quieran realmente, por lo tanto mantener el precio. ¿Pero esto para qué? Para que, siguiendo en su política, puedan asfixiar a estas que han quedado afuera de su grupo, forzándolas a vender sus acciones o a desaparecer. ¿Qué más van a provocar en el corto plazo? La paleta o oferta de productos se verá afectada. Ojo, la diversificación de productos se reducirá. La van a enfocar a 2 o 3 productos, de lo que ahora podrían existir hasta más de 10. Y esto no solamente afecta a los laboratorios, afecta a las droguerías, afecta a las pequeñas distribuidoras, disminuye los actores en el mercado, disminuye la competencia y la diversidad de proveedores. ¿Qué más va a pasar, presidente, en el corto plazo? Los acuerdos de exclusividad. Ya en la actualidad, antes de la fusión, ya existían acuerdos de exclusividad para determinados productos con determinados laboratorios. No es que yo tengo mi receta y voy a la farmacia de mi barrio y encuentro toda la receta. Mentira, porque hay productos que